Gloria a Dios. Buenos días, el Señor les bendiga. Ahora vamos a darle gracias a Dios por este día. Se festeja en los Estados Unidos el Día de Gracias, pero hoy para mí cada día es un día de darle gracias a Dios. Así es que vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque una vez más nos has concedido un nuevo día, un nuevo comenzar en nuestras vidas. Sabemos que tu misericordia es nueva para nosotros esta mañana y cada mañana. Y Señor, agradecidos, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Ahora, Señor mío, que vamos a empezar este Salmo 121, pido que seas tú, Señor, preparando también nuestros corazones, recordándonos tu fidelidad para confiar en ti en cualquier situación, sea de bien o de adversidad. Te alabamos una vez más. Pido que tengas tu control de todo mi ser. Señor, que traigas a memoria, Señor, versículos, pasajes y experiencias en la vida que, Señor, respalden esta promesa de protección para tu pueblo. Yo te alabo, te adoro, Señor, porque has sido bueno conmigo y levanto a mis hermanos, a todos aquellos que ahorita están pasando por situaciones adversas, para que tomen ánimo, porque tú tienes cuidado de nosotros. Sé tú glorificado y que tu pueblo sea, Señor, edificado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, este salmo verdaderamente trae paz, trae ánimo, trae sentido de seguridad a mi vida. Cuando el salmista levanta este salmo es porque él tiene una relación personal con Dios y le conoce. Es un salmo de los cánticos que cantaba el pueblo israelita cuando ascendían a Jerusalén en tiempos en que todo el pueblo se reunía ahí. Y este salmo define la presencia de Dios con ellos conforme ellos avanzaban. Entonces el salmista aquí, declara y describe su confianza personal en Jehová, su Dios. ¿Tienes tú esa confianza en Dios? ¿Confías en Él en todo tiempo? Cuando tengas tú malas noticias o cuando estés enfrentando alguna situación adversa, hay que confiar en Él porque Él es fiel. Aquí el salmista comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aquí vemos la idea de buscar a Dios en los montes. En el monte santo era donde iban y buscaban a Dios. Por eso estaban ascendiendo a Jerusalén. Pero esa idea de levantar altares en los montes es de antaño. Se llevaba a cabo buscar de Dios desde el principio en que lo conocieron. Si recuerdan, en Génesis vemos que Abraham levantó altares al Señor cuando le llamó, cuando él le habló, le llamó para llevarlo. De hecho, si pones atención y haces un bosquejo, por decir así, o un estudio, vas a ver que Abraham levantó 5 altares a Dios por todas las veces que él se manifestó poderoso a su favor, pero también se manifestó misericordioso a su favor. También vemos que en Éxodo, ¿dónde se manifestó Dios a Moisés, al pueblo? Se manifestó cuando lo sacó, su presencia y su poder abrió el Mar Rojo, pero su verdadera manifestación cara a cara con Moisés fue en el monte. Entonces ahí en el monte Sinaí es donde conocieron ellos la presencia de Dios. Desde entonces se estableció que donde quiera que ellos tenían una experiencia con Dios, levantaban un altar. Vemos que, como dije anteriormente, Abraham levantaba altares. En Éxodo vemos que después levantaban altares también a Dios conforme él los llevaba. Josué levantó altar a Dios, Gedeón levantó altar a Dios, y era una costumbre que buscaban un lugar alto para edificar ahí un altar a Dios. Pero también, los pueblos paganos
ellos edificaban altares a sus dioses, y lo digo con D minúscula, a sus dioses paganos que no tienen fuerza, no tienen poder, verdaderamente son ídolos. Entonces ellos levantaban esos, por decir así, altares y esos lugares altos donde ellos adoraban. Y si van conmigo a Juan 4, me recuerda ahorita el Señor, en Juan 4, Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, que le llamaban, le dice la mujer samaritana a Jesús, en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es ahí donde iban los judíos y el pueblo israelita ascendiendo al monte. Y dice Jesús, le respondió, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, dice claramente, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Más bien, la traducción es a quien conocemos, ¿no? Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para verdaderamente adorarle en espíritu y en verdad es necesario nacer del espíritu para poder tú adorarle en espíritu. Ahora, volviendo a nuestro Salmo 120, el salmista hace una pregunta y se responde él mismo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde él mismo, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro, dice, viene de Jehová. Y sigue diciendo, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Tú crees que este salmista tenía confianza en Dios? Por la manera en que él responde a esa pregunta. Yo no confío en otra cosa, yo confío en Jehová, dice, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Recuerden que nuestro Dios, el Todopoderoso, para Él no hay imposibles. Él es el que hizo la tierra con su boca, con su voz, dijo, hágase, y se hizo, se formó todo. Hay muchas personas que no creen en esto, prefieren creer en una teoría de hombres donde creen que hubo una gran explosión y una masa candensante tronó y se formó todo, así de repente, ¡pum!, árboles y todo. Oye, esa es insensatez. ¿Cómo se va a formar de una explosión algo tan hermoso como la creación? Amén. Entonces vemos aquí que el salmista mismo se responde, mi socorro, o sea, mi ayuda, mi respaldo está en Jehová. Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y continúa diciendo aquí, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí vemos que describe a Dios como el que guarda, el que protege, el atalaya, por decir así, que es el que está guardando, como cuando un pueblo está en un lugar y tienen un guardia viendo para que no vayan a venir los enemigos. Pero aparte de eso, es más que un guardia, es un protector que no puedes compararlo con nada ni nadie. Nadie puede protegerte como el Todopoderoso te puede proteger. Nadie te puede dar esa seguridad. Hasta que tú creas en Él es cuando vas a tenerla. Pero nada ni nadie puede proveer esa seguridad. Porque dice aquí la palabra, no dará tu pie al resbaladero. No te va a permitir caer. Te va a mantener de pie. Aún en medio de las circunstancias adversas. Aún en medio de los ataques del enemigo. Aún en medio de la enfermedad
en medio de la necesidad, Él te mantiene de pie. Y si van conmigo a Efesios, ahorita que me recuerda el Señor, cuando dice permanecer de pie, ¿no? Amén. Vamos a Efesios 6, cuando nos habla acerca de la armadura de Dios. Del versículo 11 en adelante, dice, bueno, desde el 10, porque es necesario fortalecernos verdaderamente en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, que dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, permaneces de pie. Y nos describe toda la armadura de Dios y vuelve a decir permanecer en él, de pie. Entonces, dice claramente, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica con el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, nosotros necesitamos permanecer en Dios, permanecer enfocados, sí, vestirnos de toda la armadura. Cuando tú te pones toda la armadura, te estás vistiendo de Dios, por decir así. Te estás vistiendo de todo lo que Dios te ha dado, esa fe, esa salvación garantizada por medio de Cristo Jesús, esa seguridad de salvación, esa verdad que es solamente en Cristo Jesús, ese escudo de la fe de la que hablamos, nos dice que lo usamos para así apagar los dardos del maligno. Entonces, cuando vengan situaciones, confía en Dios, refúgiate en Él. Él no dará tu pie al resbaladero. Y otra cosa nos dice, no se dormirá. Dios no duerme, Dios no descansa. Él puede cuidarte aquí donde tú estés, como puede cuidar a alguien en China. Él es omnipresente, está en todo lugar. Él es omnisciente, Él conoce todo y sabe todo acerca de ti y toda necesidad, tu situación, tu condición. Él lo conoce. Él no solamente es omnipresente, omnisciente, pero ¿qué vemos que es? También Él es el omnipotente. Él todo lo puede. Así es de que confías en Él. Yo te digo, ¿en quién confías tú? ¿En qué confías tú? Aquí el salmista decía, mi socorro viene de Jehová. Yo puedo confiar en Él porque Él hizo los cielos y la tierra. Es necesario creer que desde el principio Dios fue el creador. Si tú puedes creer en eso, si tú puedes creerle a Él, entonces vas a tener una base firme. Es necesario también creer que Dios designó y diseñó que tú fueras salvo por medio de fe en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, sino tenga vida eterna. Dios estableció que es por confianza, por fe en la obra redentora de Jesús, que Él se presentó como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como el sacrificio supremo y único para pagar por los pecados de todos. Aquí entonces podemos confiar en Él. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, dice, no se adormecerá ni dormirá, y dice, el que guarda a Israel. Está haciendo referencia a la nación ahí, al pueblo israelita. Pero yo te digo una cosa, si tú confías en Él, Él también te va a cuidar de día y de noche. Así como Él cuidaba a su pueblo cuando los llevó por el desierto,
Así como Él los guiaba y los protegía, así Él es a todos los que confían en Él. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Y puedes pensar en una multitud de atributos que le podemos dar a Dios. Ahora, en el versículo 5 dice, Jehová es tu guardador. O sea, Él te guarda, te protege de todo mal. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Imagínate, está contigo todo tiempo. Y dirás, pero ¿cómo es posible? Bueno, es que Dios es espíritu. Tú no lo verás, quizá no lo ves, pero está contigo. Y ahora, a todo el que cree en Él, le ha dado el Espíritu Santo como ayudador, el Paracletos, el que va con nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para protegernos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Muchos no creen que el Espíritu Santo es Dios. Muchos le llaman la fuerza activa del Creador, la fuerza activa de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene vida, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Nos dice la palabra de Dios que puede ser contristado. El Espíritu Santo, vemos en el libro de Hechos, que habló y dijo, apartadme a Saulo o a Pablo y a Bernabé para la obra para lo que los he escogido. El Espíritu Santo fue enviado en Juan, en el libro de San Juan, en el capítulo 14. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os enviará a otro consolador. El Espíritu Santo es ese consolador. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él era el consolador del pueblo. Si alguien estaba enfermo, o la mamá de alguien estaba enferma, Él iba y lo sanaba. Si alguien había perdido un hijo, recuerden cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda. Vemos también a la hija de Jairo. Vemos que resucitó también al hermano, ¿cómo se llama? Se me fue el rollo. Lázaro, sal, le dijo, y se levantó y salió resucitado. Se me borró el rollo, pero ahí vamos. Dice aquí entonces, ¿puedes tú confiar en Él? Vuelvo a decirte, como Él es tu guardador, tu sombra a tu mano derecha. Ahora el Espíritu Santo, Dios está contigo, si tú eres un creyente. El sol, dice, no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Recuerdan lo que Dios hizo por el pueblo cuando los llevó por el desierto? La luna ni el sol los fatigará, ni de noche ni de día. En el día el sol ardiente, pero había una nube que les guiaba y también les protegía del sol. En la noche estaba la luna, pero ellos no se fatigaban porque no podían ver. No, Dios les dio una luz, una lumbrera de noche para llevarnos por el desierto. Y a ti y a mí, Él promete que no nos permitirá fatigarnos si nosotros confiamos en Él. Los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, dice claramente, renovarán sus fuerzas. Amén. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Entonces, les digo una cosa, confíen en Él. Si tú nunca has confiado y tú nunca le has recibido como tu Dios, tu Salvador, al final de este estudio voy a dar una invitación. En el versículo 7 y 8 habla de guardar. Vemos aquí que ya van 3 veces que habla de guardar. Y son 6 veces la que menciona que Dios nos guarda y nos protege. Jehová te guardará de todo mal. Ay, 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 ¿lo crees tú? Yo lo creo. Sí, van a venir males, pero te va a guardar. Y dirás, bueno, ¿y los que se mueren? Bueno, es que no todos vamos a vivir. Acuérdate que nuestro Dios puede sanar, pero también nuestro Dios es el dador de vida y es el único que tiene derecho a decir, ya es tiempo, Juan. Amén. No pienses, bueno, entonces, ¿por qué no salvó a estas personas del COVID? Mucha gente hoy
dicen, ¿y por qué existe tanto la maldad? Y culpan a Dios. O les pasa una cosa, les sucede una cosa. Yo hace 2 años pasados perdí a mi hijo y yo no culpo a Dios por ello. Yo le doy gracias, más bien porque sé que mi hijo está con él, porque mi hijo amó al Señor en vida. Entonces, en lugar de enfocarme, no, es que Dios me lo quitó. No, le doy gracias porque Él está donde yo quiero estar algún día. Amén. Jehová te guardará de todo mal, dice. Él guardará tu alma. Ahora, tu alma es valiosa. Dios entregó a su Hijo unigénito para que Él, con la sangre preciosa que vertió en la cruz, pagara el precio. En 1 Corintios 6:20 nos dice que por precio hemos sido comprados. Él no redimió solamente este cuerpo, esta vida, no. El alma es la que va a estar. ¿En dónde? ¿Dónde estará tu alma al final? Todos vamos a morir. Se le concede al hombre morir y después el juicio. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que existe un reino espiritual de Dios y un reino espiritual del diablo, el demonio. Está el abismo, lo que llamamos el abismo. Dice mucha gente, te vas a ir al infierno. Pues yo te digo, si no conoces a Jesús, si no le recibes, te están diciendo la verdad. Si no le recibes, es el único lugar a donde va a ir tu alma. ¿Dónde va a reposar tu alma o dónde va a sufrir tu alma? Porque nos dice que ese lugar de tormento es un lugar de continuo dolor, continuo tormento y un lugar donde el fuego no se apaga. Pero hay otro lugar, un lugar más hermoso, donde nos dice la palabra de Dios que hay calles de oro y mares de cristal, ríos. Hay vida que te ofrece Dios. Entonces, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová nos dice en el 8, guardará tu salida y tu entrada. Hace 3 años, aquí hay un tapete, no se los puedo enseñar, no voy a quitar el teléfono, pero hay un tapete aquí donde dice, bendecido al salir y cuando entro, bendecido al entrar. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros agradamos a Dios en nuestros caminos, en nuestra manera de vivir, cuando nosotros confiamos en Él, somos bendecidos nuestra salida y nuestra entrada. Ayer compartí un poco del Deuteronomio 28, donde nos habla que Él bendecirá todo, pero también nos dice, bendecirá tu salida y tu entrada. En el versículo 6 de Deuteronomio 28, después de mencionar todas las bendiciones que te dará, dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Si tú confías en Dios, le entregas por fe tu vida que ahora tienes, porque es en vida que se necesita buscar de Dios. Ya después de muerto ya no podemos. Hay una palabra que nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras tengas vida. Yo hoy te necesito hacer una invitación. Si tú no le conoces, si tú hasta ahorita no has depositado tu confianza en Él, como el salmista que confió completamente en su Dios, necesitas hacer una decisión. O crees o no crees. Si tú no crees, pues es tu decisión, ¿verdad? Necesitas tomar la decisión de creer y recibir la promesa de vida eterna. Recibir a Jesús como tu Salvador personal, porque es por medio de Él que Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Creador del cielo y de las tierras, como nos dice aquí, Él envió a su Hijo para que tú no murieras por tus pecados ni en tus pecados. Así es de que si tú quieres nacer de nuevo en el Espíritu, como he dicho anteriormente, numerosas veces, el reino espiritual, el reino de Dios es un reino espiritual. Dios es espíritu, lo vimos cuando leímos Juan 4. Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad.
si quieres conocerle, si nunca has hecho esta decisión, hoy, el día de gracias, entrégate a Él. Si esa es tu voluntad, ora esta oración de fe y dile: Señor Jesús, yo creo en mi corazón, con mi mente y todo mi ser, que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste enviado a la tierra, siendo Dios Hijo, te encarnaste, te hiciste hombre y veniste y moriste por mis pecados. Yo por fe te pido perdón por mis pecados y te recibo por fe como Salvador personal. Ahora te pido que me cambies, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad, a toda idolatría. Renuncio hoy. Y hago la decisión de entregarme a ti, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Yo te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder, para así yo poder vivir para ti los días que me queden aquí. Por fe yo te recibo y por fe confío que tú me recibiste. Y ahora te doy gracias. Padre, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para que Él muriera en la cruz y pagara por mis pecados, para que yo pudiera ser hecho o hecha tu hijo o tu hija. Así es que, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe por primera vez, has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu. La palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene una nueva vida para ti en el Espíritu. Has nacido del Espíritu y ahora tú puedes decir confiadamente que eres hijo o hija de Dios. Ahora yo te insto, te invito a que tomes tu Biblia si tienes una. Si no, compra una o consigue una y lee la palabra de Dios para alimentar al hombre o la mujer espiritual, en este caso, al bebé espiritual que vive en ti. El libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, el cuarto libro de los Evangelios, nos describe quién es Dios, nos enseña quién es el Padre, nos enseña quién es el Hijo Jesucristo y nos enseña quién es el Espíritu Santo, el Dios en espíritu. Ahora, todo esto para decirte, necesitas crecer. Otra manera en crecer en la fe es cuando tú hablas con Dios en oración, Dios te escucha. Ten la certeza que no hay oración que Dios no escuche. Él escucha tu oración. Cuando tú hablas a Él, abre tu corazón y sé sincero con Él. Dile tus inquietudes, tus necesidades, pero también ten cuidado de no nada más traer la lista de peticiones. Adórale, alábale, glorifícale y dale gracias. También la otra parte es que Dios un día te va a hablar claramente por medio de la palabra, te va a caer el 20, como decimos. Te habla de algo y cuando Dios te habla en eso, sé obediente. Es así que vas a estar creciendo y creciendo en la fe. También es necesario congregarte con otros cristianos. He dicho muchas veces la analogía del carbón en el asador. Si tú pones un montón de carbón al fuego, arde y se pone al rojo vivo, pero si sacas un carbón y lo apartas, ese carbón se va a enfriar y se va a morir, por decir así. Necesitamos estar en el fuego del Espíritu Santo, en la presencia de Dios como iglesia. Cuando nosotros nos congregamos
He ahí está la presencia de Dios. Jesús dijo, cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él está en medio de ellos. Así lo dice. Entonces, congrégate en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, donde se adore en espíritu y en verdad, como vimos, donde se le permita al Espíritu Santo tener el control y guiar al pastor y guiar el estudio, guiar el servicio, y no nada más el hombre. Sí, hay que tener orden, pero hay que adorar a Dios. Ahora, les digo, hay un lugar donde a mí me gusta ir, y ese lugar es Koinonia Christian Worship Center, en la calle Ensenada número 7, aquí en la Colonia Machado. Visiten y vean cómo Dios se mueve en ese lugar. Por último, quiero animarte. Va a llegar el día en que Dios te va a tocar en el corazón y te va a decir, dile a otros lo que he hecho por ti. A mí me lo hizo. Y desde entonces, hace años, estoy hablando 40 años, ya voy a cumplir 41 años, pero no tardé mucho en que Dios me empezó a usar. Si tú estás dispuesto, Dios te puede usar. Dile a otros lo que Dios ha hecho por ti y glorifícale. También quiero hacer una invitación a aquellos que se han apartado de Dios. Han caminado con Él anteriormente, pero se han apartado y se han ido al camino del pecado. No mueras en tu pecado. Que no te sorprenda la venida del Señor, que ya se acerca, estando tú en pecado. Arrepiéntete, al igual que el hijo pródigo. Si has leído la historia del hijo pródigo, recuerda, él terminó en un chiquero, comiendo algarrobas con los cerdos. ¿Dónde quieres terminar tú? Termina en los brazos del Padre. Vuelve a Él. Vuelve arrepentido y pídele perdón. Al igual que el hijo pródigo, si tú quieres pedirle perdón, repite esta oración de arrepentimiento y pídele perdón. Dile, Padre, yo te pido perdón. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu gran misericordia. Porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Perdóname, ahora me arrepiento. Vuelvo a ti arrepentido y te confieso todo pecado. Por fe yo recibo tu perdón y ahora te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo. Que llenes de nuevo todo mi ser con tu Espíritu Santo. Y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Yo te lo pido en Cristo Jesús y por fe lo recibo. Gracias, recibo tu perdón. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento en fe, ten por seguro que Dios te perdonó. El Padre abrió sus brazos y te dio la bienvenida, al igual que el Padre del hijo pródigo. Vuelve de lleno, vuelve a leer tu palabra, vuelve a tener esa comunión íntima con el Padre, con el Espíritu Santo en Jesús. Ahora, también te invito, vuelve a congregarte. A donde ibas, vuelve, habla con el pastor, donde tú vayas. Y si no quieres volver ahí, hay muchas iglesias donde se enseña la palabra de Dios y se adora en espíritu y verdad. Como dije anteriormente, Koinonia Christian Worship Center está abierta para darte la bienvenida. Vuelve de lleno, apártate donde estés y regocíjate, porque has sido reconciliado con el Padre. Ahora, una vez más, yo les pido que sigan orando por nuestra hermana Nel, y que sigan orando por todos nosotros, unos por otros, y si tienen necesidad de oración, háganoslo saber. Amén. Como Pablo les dijo a los filipenses, ahora vuelvo a decirles como cada día, regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en Cristo Jesús, nuestro Señor,
siempre. Amén. Dios les bendiga.